cielos rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos, o mejor dicho, reciban saludes, ¿verdad? De parte de nosotros, desde aquí de la Iglesia, Apóstoles y Profetas, en Montreal. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por otro día más que Él nos ha dado, otra oportunidad. Y esperando que el Señor, ¿verdad?, los tenga bendecidos en casa, ¿verdad? En medio de tanta dificultad, en medio de tanta circunstancia que estamos pasando, ¿verdad? Así es que deseo que el Señor los bendiga, los fortalezca, los aliente. Y ciertamente hemos estado siendo alentados, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros estemos en casa, la palabra de Dios no está encerrada, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, él estaba preso, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios corre y llega a nuestras vidas y es de gran bendición y fortaleza, ¿verdad? Así es que ese es mi deseo, de que la estén pasando bien con la bendición del Señor, ¿verdad? Así es que reciban saludes, ¿verdad? Bendiciones de parte de nosotros. De mi esposa, de Josué, una vez más, les mandan saludes. Y damos gracias al Señor, como decíamos, por el privilegio que nos da de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. El único que puede motivar nuestras vidas, levantar nuestros ánimos, levantar, ¿verdad? Darnos fuerza, ¿verdad? Así es que vamos a darle gracias al Señor primeramente por su palabra y después vamos a entrar al pensamiento del mensaje de esta tarde. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este precioso día que tú nos has dado, Señor, para podernos gozar, Dios mío, con nuestros seres queridos en tu presencia, porque tú, Señor, ministras nuestras vidas. Te damos gracias por la vida, la salud, la fuerza, el aliento, por todas las cosas, todas las bendiciones, porque hemos reconocido de que tú nos das todas las cosas, Señor, y nos gozamos en tu presencia, Padre. Yo te doy gracias por el privilegio que me da, Dios mío, en esta tarde de poder llevar la palabra, tu palabra, Señor. No es palabra mía, Señor. Tú conoces mi mente y mi corazón, Dios mío, de que hablamos esta palabra porque confiamos en ti. Tenemos fe, Dios mío, que tú eres el único y verdadero Dios, el creador de todas las cosas. Y de que tu palabra tiene poder, Dios mío, que puede llegar a la vida, Dios mío, aquellas vidas necesitadas de nuestros hermanos, Señor. O de aquellas vidas, Dios mío, que tal vez no te conocen o se han apartado de ti. Tu palabra es poderosa para restaurar, para levantar, para salvar, Dios mío. Y yo creo en tu palabra, Dios mío, porque un día salvaste mi vida, Señor, a través de ella, a través del mensaje de salvación, a través del mensaje del Evangelio. Señor, hablaste a mi vida por medio de tu Espíritu Santo y me diste nueva vida. Me hiciste, Señor, una nueva persona. Señor, porque ahora veo que no hay nada más grande, Dios mío, que tu palabra, que tu verdad, que tu salvación. Y yo te doy gracias y ese es mi deseo, de que los que miren, Señor, este video, Padre Santo, y oigan esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, puedan ser bendecidos, Dios mío, puedan ser edificados, puedan ser fortalecidos, puedan ser motivados a buscar de tu presencia, Dios mío, porque no hay nada mejor que tu presencia en esta vida. Señor, no hay nada mejor que conocerte, no hay nada mejor que una relación contigo, Dios mío, por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias, Dios mío, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y yo te pido que ministres esta palabra a través, Señor, de esa televisión, a través de las redes, Dios mío. Que lleves el mensaje donde tú lo quieres llevar, Señor. Y que tu nombre sea glorificado, Señor Jesucristo, porque tú eres grande y poderoso, tú eres majestuoso. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te doy gracias por mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Y te doy gracias por mis hermanos, Dios mío. Todos estos hermanos que nos están viendo a través, Señor, de la televisión. Bendícelos, Dios mío. Llega a su vida, ministra sus mentes, sus corazones, sus emociones. Y que podamos, Dios mío, saber de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, tu palabra dice, ¿quién contra nosotros? Que sea esa nuestra fortaleza, Señor. Que sea esa, Señor, nuestra motivación, de que tú estás con nosotros y tú eres todopoderoso, Señor. Te damos gracias una vez más. Yo te doy gracias. Bendice, Señor, tu palabra una vez más.
y glorifícate como solo tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor, amén, y verdad, como les decía, pues yo me gozo, verdad, con la oportunidad de que el Señor nos da para poder predicar su palabra, y todo esto fuera imposible sin la ayuda, primeramente sin la ayuda del Señor, verdad, y de los medios que hay, verdad, a través de las cámaras, y de los hombres de Dios, verdad, como Asael que está aquí, verdad, él es el que se ocupa, verdad, de ver que todo esto salga bien. Es el hombre que Dios ha escogido, verdad, para llevar esta obra, esta palabra a las vidas necesitadas, que somos todos nosotros, verdad. Así es que el Señor bendiga a Asael fuertemente y su hogar, su esposa, verdad, y los bendiga en gran manera. Así es que con ese pensamiento vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. El tema de esta tarde se llama Tú no estás solo. Tú no estás solo o sola, podemos decir, ¿verdad? Porque hay hermanas también, hay tantas hermanas, mujeres que han creído, ¿verdad?, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si algo el Señor quiere que sepamos es de que no estamos solos. Y vamos a ir al libro de el Evangelio de San Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 14 y vamos a estar leyendo los versículos 16 al 18. Le voy a dar unos 2 minutos para que busque la palabra, ¿verdad? Y cómo se llama, y se goce, ¿verdad?, en la palabra, porque como le decía, es la palabra la que nos da vida, la que nos da motivación, aliento, la que nos levanta. San Juan capítulo 14, 16 al 18. Y lo vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esa palabra hermosa que Él ha dejado para nuestras vidas, ¿verdad? Para que nosotros seamos edificados, para que nosotros seamos fortalecidos en medio de tanta lucha y tanta prueba, tanta dificultad, ya sea, ¿verdad?, financiera, ya sea emocional muchas veces, ya sea física, ¿verdad? Los golpes muchas veces no dejan de venir. Si no es una cosa en este mundo, estamos expuestos a tantas cosas. Pero eso no quiere decir de que porque tal vez nos va mal en alguna área, de que el Señor nos ha abandonado, o de que estamos lejos del pensamiento de Dios. Muchas veces cualquiera puede pensar así: a mí todo me sale mal, a mí nadie me quiere, a mí yo padezco de tantas enfermedades y hay tantas luchas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que Dios no está con nosotros. Eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Eso no quiere decir de que Dios está lejos de nosotros y que no está interesado en nosotros. Todo lo contrario, el Señor muchas veces permite ciertas dificultades para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que busquemos más de Dios. Y como vimos en el mensaje anterior, en el primer mensaje que el Señor nos permitió predicar, y estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo, ¿verdad? A causa de la realidad de las circunstancias que los discípulos estaban enfrentando, ¿verdad? Como vimos en el mensaje anterior, los discípulos estaban experimentando una mezcla de emociones. Vamos tal vez a tocar unos 2 puntos de las cosas que vimos en el mensaje antepasado, porque nunca deja de ser importante. El apóstol Pablo decía: amados, yo no me canso de repetir las mismas cosas. Y yo creo que en mi vida así pasa también. Con mi esposa, con mis hijos,
no me canso de repetir las mismas cosas. El apóstol Pablo decía, yo no me canso y para vosotros es seguro. Entre más nos recordamos de las verdades de Dios, de la palabra de Dios, de las circunstancias muchas veces, nos recuerda de que verdad no estamos solos en esta situación, sino de que verdad todos nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos están padeciendo dificultades. Y como decíamos, eso no quiere decir de que Dios no está con nosotros, de que Dios no tiene el control. Todo lo contrario, Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es lo que la palabra enseña. Y entonces, estas palabras fueron dichas en esas circunstancias, en una mezcla de emociones que sentían los discípulos, ¿verdad? Temor, miedo, tristeza. Mencionamos ciertas cosas de esa soledad. Soledad es algo difícil, algo tremendo. Mucha gente hoy en día se siente en soledad, a pesar, hoy en día hay una razón, ¿verdad? Y es por la circunstancia, ¿verdad? Por la cuarentena que se está viviendo. Sin embargo, a pesar de que no hubiera cuarentena, hay mucha gente que se siente sola. Antes de la cuarentena, ese era un tema bastante conocido en el mundo de la ciencia, la soledad de las personas, que trae estrés y tantas ansiedades. Entonces la pandemia no necesariamente causa eso, pero hoy lo vemos aún más. Cualquiera se puede sentir solo. Entonces es normal, ¿verdad? Sentir esos sentimientos, esa mezcla de emociones. Y qué tremendo es cuando hay una mezcla de emociones, porque todos hemos pasado por ahí, de que uno le llega como desesperación, ya como que se cansa de esa situación. Pánico, porque no comprendían lo que estaba pasando, ¿verdad? No comprendían, no sabían lo que acontecería en el futuro, no sabían lo que el mañana les tenía reservado. Esa es una realidad, yo creo que ha enfrentado a la humanidad desde la creación. La inseguridad muchas veces puede causar estrés, ansiedad, pero nosotros tenemos el privilegio, y por eso yo digo de que nosotros no estamos solos. Y nosotros tenemos el privilegio de tener al Dios creador, al verdadero Dios en nuestras vidas, que ha venido a salvar nuestras vidas, nuestras almas. Que no solamente lo dice a través de la palabra, yo siempre me gusta recalcar eso, no es un Dios que nomás habla, sino que es un Dios que actúa. Porque dejó su trono de gloria, Jesucristo, la segunda persona de la deidad, para venir a morir por una humanidad pecadora, una humanidad inmerecedora de su misericordia y de su gracia. Es algo increíble, siempre cuando hablo de estas cosas, el corazón se me activa, se me emociona, se me aviva. Entonces esa era la circunstancia, ¿verdad? Que vimos, y para consolarlos y motivarlos a no permanecer en ese estado mental y emocional. Entonces fue que el Señor Jesucristo les declaró las verdades y promesas en los capítulos 14 al 17 de San Juan. Usted lo puede leer en su casa, especialmente hoy que tenemos tiempo para la lectura de la palabra. Es bien importante de llenarnos hoy más que nunca de la palabra. En el capítulo 14 al 17 usted puede ver todas las verdades que Jesucristo habló. Ya había hablado mucho en su ministerio terrenal. Ya había hecho señales grandes, tremendas, maravillosas, que probaban su deidad, ¿verdad? Pero en los capítulos 14 al 17 usted puede ver muchas verdades, riquezas tremendas de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de las verdades de Dios que Jesucristo pronunció, que para nosotros son de gran bendición, ¿verdad? Porque estamos hablando, como les decía, no es un Dios que está distante, no es un Dios que creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros y se olvidó de nosotros, sino que Él está activo desde la creación con el humano. Para eso lo creó, para relacionarse con el humano. Por eso es que yo siempre digo, nosotros, especialmente los que comprendemos estas cosas, la palabra de Dios, no nos podemos sentir solos, porque sabemos que Dios nos creó con propósito para conocerlo, para relacionarlo, para que comprendamos y conozcamos su grandeza y su majestad. Y que al conocer su grandeza y majestad, respondamos en adoración, respondamos con gozo, con alegría, sobre todo al saber y comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, no nos podemos sentir solos. Si hay alguien que no conoce del Señor y está viendo este mensaje, espero de que a través de la palabra
de Dios usted pueda comprender de que usted no es una casualidad, de que usted no es un chiripazo, como decimos nosotros, vea, en Centroamérica, sino de que es un propósito de Dios. Dios los creó con propósito. Y a pesar de que pasamos circunstancias, nos abandonan muchas veces, nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados, el Señor nunca abandona su creación. Y eso se lo puedo comprobar con su palabra. De hecho, el salmista decía de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Si no fuera por la misericordia, la bondad de Dios, este mundo ya hubiese desaparecido o estuviera fuera de control totalmente. ¿Verdad? El Señor Jesucristo, me gustan las palabras cuando Él dice de que seamos como nuestro Padre Celestial. Él hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso nos demuestra la bondad, nos demuestra la grandeza de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad, que siempre está presente, activo, buscando al hombre. Nosotros, como le digo, los que comprendemos la palabra del Señor, somos los que más deberíamos de regocijarnos con las verdades de Dios, las promesas de Dios. Entonces Jesucristo les reveló muchas promesas, muchas verdades. Una de ellas es: Jesús le promete a sus discípulos, y no nos olvidemos de que a pesar de que estas promesas, estas verdades fueron dichas hace 2000 años ya, sus promesas son fieles y verdaderas. No son un cuento de hadas, no es nomás para sentirse bien, sino es la verdadera palabra de Dios. Tarde o temprano se va a cumplir. Y a pesar de que fueron dichas hace 2000 años, estas palabras son para nosotros también. En el capítulo inicial de San Juan 14:1, Jesucristo les prometió preparar un lugar. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En estos versículos podemos, en cada versículo de la palabra, por eso es que cuando yo medito en la palabra de Dios, a veces me paro en un texto, y por eso trato de no pararme mucho en un texto, porque hay una profundidad de riqueza, una profundidad de sabiduría, de verdad, que Dios ha hablado en nuestras vidas. Por eso es necesario que tomemos la palabra de Dios en serio y la atesoremos como lo más hermoso en esta vida, porque es la única que nos da vida, y cada palabra de Dios es profunda. De hecho, el apóstol Pablo dice que es insondable los caminos de Dios. La palabra de Dios es insondable, es inefable, es tan grande. Imagínense, el Señor dice que Él fue a preparar lugar, una morada, una habitación, una casa, un hogar celestial. Hay veces pasamos, ¿verdad?, tribulados, porque muchos de nosotros tal vez no tenemos casa, ¿verdad? No hemos alcanzado lo que queríamos. A pesar de que hemos trabajado duro, nos hemos esforzado, tal vez no tenemos lo que queríamos, ya sea una casa o un carro, un título, puede ser diferentes cosas. Pero eso no nos debería desanimar, sino de que saber de que a pesar de que en esta tierra el Señor puede permitir, yo creo en la bendición de Dios, yo creo en la bendición grande de Dios, puede permitir que obtengamos muchas bendiciones en lo material. Y si no lo permitiese, tenemos algo más grande, que es la promesa de Dios de una morada celestial, una morada donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no dolor, enfermedad. Una morada donde la presencia de Dios reina, el gozo de Dios reina. Entonces debería de motivarnos a nosotros al meditar en esta palabra. Y no solamente prometió preparar lugar, sino prometió regresar a buscarlos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este es uno de los pasajes en la Biblia que hace referencia al arrebatamiento de la iglesia, cosa que yo creo que ya está a punto
de suceder. Un evento grande, es un evento bien importante que la Biblia recalca. Y a pesar de que muchas veces puede parecer algo distante, lejos, es una realidad que va a acontecer. Y déjeme decirle de que en medio de estos momentos que estamos pasando con esta pandemia del coronavirus, así como este coronavirus a la mayor parte de nosotros nos sorprendió, nos tomó de sorpresa, fue tan rápido como se dieron las cosas. Bueno, así mismo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de lo sobrenatural. A Él no lo detiene ni el tiempo, ni el espacio, ni las enfermedades, ni nada. Ni lo intelectual, ni que se comprenda lo que pasó o no se comprenda lo que pasó. Dios es un Dios todopoderoso y Él ha prometido venir a buscar a su pueblo. Y hoy en día yo creo que se pueden ver más que nunca las señales de esa verdad. La Biblia, por ejemplo, habla, y se lo voy a decir esto por una experiencia que me pasó. La Biblia, por ejemplo, habla de que en el futuro el dinero ya no va a existir, ¿verdad? De que nadie va a poder comprar ni vender, sino va a ser con una marca, de la bestia, dice la Biblia, del anticristo. Y todos comprendemos de que va a ser un sistema donde el dinero ya no va a existir. El dinero físico que usted ve, las monedas y el dinero en papel ya no va a existir. Bueno, me tocó mucho porque en esta pandemia, ¿verdad? Uno se cuida tanto. Sin embargo, es el dinero que está, vea, todo el mundo lo toca. Es algo que tocamos constantemente. Y yo me quedé meditando, wow, digo yo, en este momento, con esta pandemia, está bien fácil para que venga la idea de quitar el dinero. Y ayer específicamente, hoy estamos sábado, ¿verdad? El mensaje va a ser transmitido el domingo, ¿verdad? Pero ayer viernes me pasó una experiencia en el Canadian Tire, una tienda grande aquí en Canadá. Y desde que yo pagué en cash, pero me sorprendió de que la cajera, la muchacha que me cobró, tomara el dinero y limpiara cada billete con desinfectante, ¿verdad? Con desinfectante ella limpió cada billete de lo que yo le había dado para hacer de la compra que yo había hecho. Entonces me quedé meditando aún más de la realidad de cómo va a avanzar. Pronto vamos a comenzar a ver el avance de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Ya todo está bien marcado, ¿verdad? Está bien claro las profecías del Señor Jesucristo. Y ahora las vamos a comenzar a ver que se van a aumentar. Van a ser más rápido el cumplimiento de la palabra. Entonces, el Señor no tengamos, ¿verdad?, por tardanza su venida, sino de que agarremos fuerza y motivémonos con esa promesa que Él ha hecho de venir a buscar su iglesia, de venir a buscar su pueblo. En 1 Corintios, otro pasaje que habla del arrebatamiento, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne débil que se enferma y tiene tantas debilidades, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es una de las promesas que el Señor Jesucristo hizo en el capítulo 14 de San Juan, ¿verdad? Aludiendo de que Él regresaría a arrebatarnos, ¿verdad? Y podemos hablar mucho acerca de esto, pero ese no es el mensaje. En Primera de Tesalonicenses dice, del capítulo 4, versículo 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Eso es bien importante reconocer, ¿verdad? Como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así es que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y me gusta lo que dice después bastante. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de Jesucristo, ¿verdad? Enseñarnos las verdades, revelar las verdades. A eso vino Él, a morir a la cruz del Calvario para revelar la verdad de Dios. Lo que Él tiene preparado. Sobre todo, como decimos siempre, y nunca nos vamos a cansar de decir, su amor mostrado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque fue Jesucristo quien llevó nuestros pecados. Fue Él quien murió por nosotros. Fue Él que fue azotado y sufrió nuestro castigo. Y no solamente castigo en la tierra, nuestro castigo eterno, ¿verdad? Entonces hay que alentarnos, hay que infundir ánimo o energía, aliento, ¿verdad? A través de esas verdades. En estos pasajes no hay incertidumbre. Usted ve cómo está el mundo hoy tan incierto, tan inseguro de tanta cosa. En estos pasajes de la Biblia no hay incertidumbre de lo que nos espera en el futuro, ya sea que estemos vivos o que muramos, porque sabemos que para el creyente aún la muerte es ganancia. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora ya no vivo yo para los placeres de la carne. Me gozo con mi familia, me gozo en el trabajo, me gozo donde sea que yo voy, porque estamos en este mundo. Pero vivo para Cristo. O sea que mi vida va en torno de alabar a Cristo, de glorificar a Cristo, de proclamar a Cristo, de engrandecer a Cristo, de relacionarme con Cristo, de adorar a Dios por medio de Cristo. Y dice, y el morir es ganancia. O sea que el cristiano no podemos vivir desilusionados de lo que irá a pasar, desesperados o ansiosos o temorosos. Es normal, llegan esos momentos, pero tenemos que agarrar aliento de la palabra, de las verdades, de las promesas del Señor Jesucristo. Otra de las cosas que Él le reveló a sus discípulos es la unidad que hay entre Él y el Padre, ¿verdad? Conocer a Jesucristo es conocer a Dios, dice la palabra. En Juan capítulo 14, 8 al 10 dice lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esa realidad es tan grande, es tan profunda, es tan tremenda, honestamente. El Dios hombre hecho hombre, cosa de que para mucha gente es locura. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo decía, la palabra de la cruz, el evangelio de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y entonces es algo profundo, algo grande. Sin embargo, el Señor Jesucristo les estaba revelando estas verdades aún más de lo que ellos ya habían visto, porque todas las señales de Jesucristo que Él había hecho, especialmente en el libro de San Juan, ese es el propósito, las señales. Y estas señales hizo Jesús. Y estas señales hizo Jesús. O sea que las señales indicaban de quién Jesús era, el Hijo de Dios. Y como hijo era igual a Dios. Como hijo de Dios era igual a Dios. Vuelvo y lo repito. Por eso fue que los judíos, ¿se acuerdan que lo querían matar? Porque se hacía pasar igual a Dios, diciendo que era hijo de Dios. Entonces es una verdad grande, profunda, hermosa,
de que al meditar nosotros nos llenamos de gozo, de alegría, de ver de que el Dios, ¿verdad?, el Creador, vino a morir por nosotros. Es algo tremendo, algo profundo. La profundidad de riquezas de las verdades quien Jesucristo es increíble al meditar en estos versículos. Nuestras mentes finitas o limitadas, podemos decir, porque somos seres limitados. No podemos estar en dos lugares en un momento. No podemos saber todo lo que pasa, porque no lo conocemos todo. Entonces nuestras mentes limitadas por nuestra tendencia a ver solo lo que es natural, lo físico, ¿verdad? Porque vivimos, operamos bastante en lo físico, no siempre pensamos en lo espiritual. Entonces, solo vemos lo físico, lo natural. Muchas veces no alcanza a comprender la infinitud, la grandeza, la majestad de la gloria de Dios, de quién Dios es. Sin embargo, lo podemos conocer. Sin embargo, por medio de la Biblia, la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, podemos conocer, comprender, entender quién Él es y lo que esto significa para nuestras vidas. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 8, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida. Eso es lo que hay que retener. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, sigue diciendo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos para la vida, para gozarnos en esta vida, para gozarnos en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, se nos ha sido dado por su eterno poder, por su palabra, por el Espíritu Santo, al cual ya vamos a llegar, ¿verdad? Entonces es importante que comprendamos y atesoremos estas palabras, esas promesas, ¿verdad? Jesucristo les reveló tantas verdades, tantas promesas, ¿verdad? Jesús también les revela a los discípulos la verdad de que no hay otro camino a la salvación. Él es el único camino. La humanidad hay una necesidad en cada humano de conocer a Dios, de tener una relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que vivimos en un cuerpo físico, también somos seres espirituales. Dios nos creó de esa manera. Por esa necesidad espiritual que hay en todo ser humano, lo lleva muchas veces al humano, al hombre y a la mujer, a hacerse ídolos, porque necesita una relación espiritual con el Creador, con Dios. En cada ser humano hay una necesidad espiritual. ¿Por qué cree que hay tantas religiones? ¿Por qué cree que se inventan tantos sistemas, religiones, métodos para buscar el favor de Dios? Porque hay una necesidad en cada ser humano. Sin embargo, Jesucristo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es importante reconocer esa verdad y lo que significa para nuestra vida. Y asimismo fueron tantas verdades que el Señor honestamente les reveló a sus discípulos. Usted lo puede leer, pero hoy vamos a llegar al mensaje. Pero la promesa más grande que el Señor Jesucristo hizo fue la de enviar o darnos el Espíritu Santo, y de eso queremos hablar en esta tarde. En San Juan capítulo 14, el versículo que leímos, ¿verdad? El versículo con el que comenzamos. Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Oiga bien, no un momento,
no un año, no 2 años, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo la palabra de Dios sé que es verdadera, es real. Por lo tanto, creo al 100% en lo que la palabra de Dios dice. Y cuando Dios dice que Él no nos abandona, Él no nos abandona. Cuando Él dice de que nos da algo para siempre, es para siempre. Y eso fue lo que el Señor prometió a sus discípulos, a sus seguidores, a los creyentes, a sus discípulos, a usted y a mí también. No solamente esta promesa no solamente fue para los discípulos, fue para todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Para muchos el Espíritu Santo es una fuerza, un tipo de fuerza metafísica, ¿verdad? Un tipo de fuerza mística o una influencia metafísica. Sin embargo, a través de la palabra de Dios encontramos que conocemos, y eso es lo importante, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Conocemos que el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Y eso es algo bien importante de reconocer para comprender lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. De otra manera, no vamos a comprender lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, a pesar de que sea muchas veces difícil, como decimos siempre, ¿verdad? Para el tema más grande es ¿quién es Dios? Y Dios se ha revelado a través de ser Padre. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El ser persona implica tener personalidad. Y la personalidad incluye estas cosas, ciertas cosas de las que podemos decir. Incluye intelecto, la sabiduría. El Espíritu Santo sabemos que todo lo conoce, todo lo sabe. Incluye emociones. El Espíritu Santo siente. Si usted busca en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se puede enojar. El Espíritu Santo habla. Por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos al Espíritu Santo hablar y dijo el Espíritu Santo a Pablo o a los discípulos, a los apóstoles: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo se relaciona con su pueblo. Entonces es una persona. Y esto es bien importante de reconocer. No es algo nuevo, no es algo que es un concepto del cristianismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también lo podemos ver. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es que desde el principio podemos ver nosotros que el Espíritu Santo estaba presente, y se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo fue el agente creador de la creación. Él siempre estuvo involucrado en la creación de los cielos y de la tierra, y no solamente del cielo y de la tierra, sino de nuestra vida, como vamos a ver más adelante. Pero lo importante es de ver lo que la Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos al Espíritu Santo obrando, operando, ¿verdad?, en la creación desde el principio. Ahora vemos al Verbo que es nuestro Señor Jesucristo. Más adelante lo podemos ver donde dice que y aquel Verbo fue hecho carne, ¿verdad? Entonces
la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, y Dios mismo ha estado involucrado en la creación. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces Dios se ha revelado a través, es revelado, muchas veces decimos, en tres personas, un solo Dios. No hay tres dioses, sino es tres personas. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Salmos 8, capítulo 3, versículo 4. Los salmos están repletos, llenos de la verdad de que Dios es el creador de todas las cosas. Dice, cuando veo tus cielos, el salmista se admiraba de la obra de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Verdad? Entonces, eso es algo bien importante. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos capítulo 2, versículos 7 al 12 dice, hablando de Jesucristo, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí vemos una revelación tremenda, ¿verdad? De Dios, el Padre, dándole al Hijo, la segunda persona de la deidad, Jesucristo, las promesas, ¿verdad? De que Él sería el que iba a gobernar las naciones. Entonces, la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están bien claras en la Biblia, reveladas en la Biblia. Ahora, para nosotros es algo bien tremendo, ¿verdad? Comprender ese concepto, pero tenemos que comprenderlo como la Biblia lo explica. Tenemos que conocer a Dios como la Biblia nos enseña que Dios es. Entonces, estos son solamente algunos de los pasajes. De hecho, habíamos dicho de que el Espíritu Santo no solamente estuvo presente en la creación de los cielos y de la tierra, sino incluso de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. Porque Job, en el capítulo 33 y versículo 4, dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo. Qué tremendo, ¿verdad? El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Por eso es que uno se goza en la grandeza de Dios. Por eso, a pesar de que no comprendemos exactamente la persona de Dios, Él es el tema más grande que vamos a encontrar en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque por mucho que podamos comprender lo mismo en la Biblia, es algo de que nosotros no lo alcanzamos a comprender como humanos, como personas. Porque la grandeza de Dios es inmensa, es grande. Él es majestuoso, Él es glorioso. Y entonces es un tema que nos deja a nosotros, nos deja que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Porque es un tema de que, a pesar, como les decía, que podamos comprender lo que la Biblia dice, no alcanzamos a comprender la grandeza, la majestad de Dios. Entonces es el tema que más humilla al hombre, más humilla a nosotros como creyentes, nos humillamos delante de su presencia y de reconocer de que no podemos comprender exactamente la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que el salmista expresaba, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu presencia? Eso es lo que el salmista decía. Él está en todo lugar. Los pensamientos de Dios, decía el salmista, si los multiplico, ¿verdad? Si comienzo a hacer cuenta de ellos, decía, se multiplican. Entre más conocemos a Dios, más vemos su grandeza, su majestad, y queremos más. Nunca vamos a llegar a conocerlo por completo hasta que estemos en su presencia. Y ese es
¿verdad? La promesa que tenemos. Entonces, esos son algunos de los pasajes, ¿verdad? De que la Biblia demuestra de que Dios se ha revelado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es bien importante comprenderlo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo prometió enviar el Espíritu Santo usó palabras que son dignas de describir a Dios, ¿verdad? Me explico, cuando Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, el versículo que vimos, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. No se refirió a cualquier otra persona. La palabra que usó cuando usó otro, eso es lo hermoso de que el Señor nos permite muchas veces aprender. Cuando Jesús dijo otro, en la palabra en el griego original que se escribió significa otro de la misma clase que yo, que Jesús. En otras palabras, alguien como Jesús mismo, que tomara su lugar y hiciera la obra que solo Jesucristo podía hacer. Esa es la persona del Espíritu Santo, es Dios. Cuando dijo consolador, porque dijo otro consolador. Consolador significa literalmente uno llamado al lado para ayudar. Y comunica la idea de alguien que anima y aconseja. Entonces, si nos recordamos, ¿verdad? En el ministerio terrenal de Jesucristo, Él estaba siempre presente. Él estaba siempre presente para ayudar a los discípulos, para proveer sus necesidades, para levantarles los ánimos, para guiarlos. Entonces Jesucristo prometió otro, pero no cualquier otro. Nadie puede tomar el lugar de Dios en esta tierra. Otro igual a Él mismo. Y Él sería consolador. De la misma manera que Jesucristo consoló a sus discípulos, a sus seguidores, así el Espíritu Santo consuela nuestra vida. Así el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Solo el Espíritu Santo puede consolar nuestra vida en los momentos más difíciles. Y es por eso necesario que comprendamos el tema de esta tarde. Ya casi terminamos. Es: tú no estás solo. Jesucristo prometió estar con nosotros y reveló otra verdad, de que el Espíritu Santo y Él son el mismo, son uno. Dice en el versículo que leímos, 16 al 18, 14, 16 al 18, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice: pero vosotros le conocéis. Ya lo conocían. Oiga lo siguiente: porque mora con vosotros. Habla en términos presentes. Y estará en vosotros. Así es que el Espíritu Santo y Jesucristo es la misma persona. Es Dios, amados hermanos. Qué hermoso es conocer, ¿verdad?, esa realidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Corintios dice: el Señor es el Espíritu. Vea, aludiendo a Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. O sea que la Biblia siempre nos lleva y nos confronta a de que creamos en Dios tal como Él se ha revelado. Pero también nos conforta y nos motiva a de que nos motivemos porque no estamos solos. A de que creamos a su palabra, porque Él está con nosotros. También en Romanos capítulo 8, versículo 9, fue un versículo que encontré, no sé si está ahí en la pantalla, pero lo voy a leer. Romanos 8, 9, hablando del Espíritu Santo, de la unidad del Espíritu Santo con Jesucristo y Dios, la unidad que hay en la deidad, un solo Dios revelado en tres personas, divinas personas. Romanos 8, capítulo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hablando del Espíritu Santo que nos lleva, nos guía. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Comienza diciendo que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo. Y dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Entonces relaciona la persona del Espíritu Santo con Jesucristo, con el Hijo y a la misma vez con el Padre, ¿verdad? Espíritu de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es, a pesar de que, como le digo yo, de que muchas veces es algo grande para nuestra vida, nos gozamos. ¿Sabe por qué? Porque la esencia del mensaje es de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos. Por eso el tema se llama Tú no estás solo o sola. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido abandonados? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido angustiados, ansiosos, temerosos, inseguros? Son cosas que son normales porque somos humanos. Vivimos en esta materia débil. Pero no hay que olvidarnos, no podemos permanecer en ese mismo estado emocional y mental, porque nos puede llevar a una tristeza profunda, nos puede llevar a alejarnos de Dios. El miedo es malo. El miedo, de hecho, en Isaías es tremendo porque no está ahí, pero lo que me impacta a mí de que el miedo, el temor es tan grande de que nos puede alejar de la presencia de Dios, nos puede alejar del camino de Dios, nos puede alejar de la persona, de la relación con Dios. En Isaías Dios le pregunta a Israel: ¿de quién tuviste temor? ¿De quién tuviste temor que faltaste a la fe? Este mundo está diseñado, el enemigo con su sistema está diseñado a querer infundir temor en nuestras vidas. Y por eso yo le digo de que a pesar de que lleguen esos momentos, no podemos permanecer. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso no nos ha dejado solos. Porque Él quiere que nosotros agarremos fuerza. Por eso está el Consolador con nosotros, para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para animarnos a seguir adelante, a hacer la obra que Dios nos ha mandado. Muchas veces nos sentimos incapaces, muchas veces nos sentimos inadecuados, pero no podemos olvidarnos de que todo lo que nosotros lo hacemos porque Dios está con nosotros. Es para la gloria de Dios. Por eso si alguien está oyendo y está desanimado y ha parado de predicar la palabra, por ejemplo, hasta pastores le puede pasar eso. No se desanime, Dios está con usted. Él lo ha llamado y lo ha llamado con propósito. Muchas veces nos sentimos inadecuados, tal vez porque no tenemos la elocuencia de otros grandes predicadores que vemos por el internet muchas veces. Ministros, que Dios los bendiga. Vea que Dios les ha permitido prepararse. Dios los ha usado con milagros muchas veces. Dios los tiene bendecidos en diferentes maneras. Entonces nos sentimos inadecuados, pero no hay por qué sentirse inadecuado. Porque el mismo Dios que está operando en alguien que con un ministerio grande es el mismo Dios que opera para ministrar una o dos o tres personas, para ministrar tu hogar, para ministrar tu familia. Entonces es necesario de que tú agarres fuerza, de que tú te levantes, de que tú te animes a seguir adelante y no dejes que el enemigo invada tu mente con temor, con duda, con incredulidad, mucho menos. Sino de que tenemos que reconocer de que Dios está con nosotros. Él prometió: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es una verdad de que, por eso es de que yo nunca me siento solo. Si algo yo sé, y no es de que mi vida sea perfecta, no es de que yo haya nacido en una cuna de oro, dicen, ¿verdad? Que todo esté bien. Como muchos de ustedes, ¿verdad? La mayor parte hemos sufrido. De hecho, yo creo que todo el mundo hemos sufrido en alguna área de nuestras vidas. Y ha llegado ese temor muchas veces. Ha llegado esa duda. ¿Estará Dios conmigo? ¿Me escuchará Dios? Porque muchas veces no sentimos a Dios. Hay momentos donde sentimos y nos gozamos, sentimos la presencia de Dios. Y qué hermoso es. Y hay momentos que tal vez no sentimos la presencia de Dios como quisiéramos, porque es algo hermoso. Pero eso no quiere decir de que Dios no está con nosotros o de que Dios nos ha abandonado. Él ha prometido el Consolador para siempre, que esté con nosotros para siempre. Entonces, por eso yo digo, amado hermano y hermana que está viendo este mensaje, de que no se sienta sola. Usted no está sola, usted no está solo. Su esposo la puede abandonar, sus hijos la pueden abandonar, o su esposa lo puede abandonar, porque pasa también, ¿verdad? Nuestros seres queridos nos pueden abandonar.
Los hermanos muchas veces en la iglesia, y lo digo de forma así, me imagino que han pasado esas cosas, los hermanos lo pueden abandonar, pero sepa y tenga la seguridad de que Dios no lo ha abandonado. Él ha prometido y sus palabras son fieles y verdaderas. Eso es algo que tenemos que agarrarnos. Y verdad, si Él ha prometido estar con nosotros para siempre, Él es porque Él está con nosotros y va a estar con nosotros para siempre. Y de Él depende nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Él es el que nos hace aceptar de que lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos aprendido no es producto de nuestra mente. No es producto de seres humanos. Eso es lo que mucha gente dice cuando lee la palabra de Dios. Ese es un libro que un hombre lo escribió. Sí, Dios usa a los hombres para escribir, para hacer la obra, pero es Dios quien tiene control de todas esas cosas. Es Dios que está, operando desde el principio. Cuando Jesucristo vino con su ministerio terrenal, tremenda obra que vino a hacer, a salvar la humanidad, a mostrar su amor, su gracia, su misericordia, para que no tengamos excusa. Y el Espíritu Santo que está haciendo y sigue haciendo la obra de Jesucristo, porque Él es Dios también. Entonces es necesario que comprendamos que Dios no nos ha abandonado, que Dios no nos ha dejado solos, ni solas. El Espíritu Santo es el que nos guía hacia la verdad. En San Juan 14, 16 al 17, aquí se lo leo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 14, 26 y 27 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es por eso que nosotros creemos lo que leemos, porque es el Espíritu Santo que nos guía. Es el Espíritu Santo que nos ministra nuestra mente, que nos hace comprender las verdades de Dios y nos hace sentir su amor en nuestras vidas. Vuelvo y le digo, no es un producto de su imaginación ni de la mía, sino es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad de que Dios está con nosotros, de que Él no nos ha abandonado. Y se lo voy a probar, ya vamos a terminar en los versículos que le voy a leer, que van a aparecer en la pantalla. Entonces, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso nos gozamos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas, el que nos recuerda las verdades de Dios, el que implanta esas verdades en nuestros corazones y que nos hace sentir el gozo cuando recordamos esas verdades. En San Juan capítulo 16, del 13 al 15, dice lo siguiente. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Ese título, el Espíritu de verdad. Dios es siempre conocido como el Dios de verdad. Es el único que tiene la verdad. De ahí fluyen todas las otras verdades, como siempre decimos. Pero Dios tiene la máxima verdad, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. El ministerio número 1 del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Es de que todos vengan al conocimiento de Cristo para la salvación de la humanidad, de todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Y el segundo es de recordarnos a nuestras vidas de las verdades de Dios y fortalecernos, estar con nosotros, levantarnos, consolarnos, ayudarnos. Por eso es que yo siempre digo y sigo diciendo de que no estamos solos. Podemos estar en 4 paredes solos, pero no estamos solos. Así es que el Espíritu Santo nos alienta, nos anima. En Romanos capítulo 8, ese sí les va a aparecer ahorita en la pantalla. El Espíritu Santo nos guía, dijimos que nos guía y nos instruye a la verdad de Jesucristo, de sus promesas y de todo lo que Él ha preparado para nosotros.
El Espíritu Santo también nos alienta, nos anima, nos conforta, nos levanta. En Romanos 8, versículo bien hermoso. Romanos 8, 14 al 17 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Imagine qué hermoso ser llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermosa verdad, verdad que el Espíritu Santo nos revela. Él nos testifica de que somos hijos de Dios. Nos da la confirmación de que somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo. Y qué hermoso saber de que no solamente somos hijos de Dios, sino que tenemos una relación estrecha, cercana con Dios. Una relación de confianza, le podemos decir Abba. ¿Sabe qué quiere decir Abba? En inglés describe mejor la expresión. Quiere decir Daddy. Daddy, papito. Una relación de amor, no una relación lejana, no una relación con un padre tirano. Una relación de amor, una relación de confianza para ir a donde Él y pedirle. Eso es lo que el Espíritu Santo nos confirma. Usted, espero que se acerque a Dios con confianza, como un niño que sabe que su padre lo ama. Un niño que sabe que su padre no lo va a dejar a un lado. Dios no es como nosotros. ¿Cuántas veces mi hijo viene a mí y uno está ocupado? Espérate, ahorita estoy ocupado. Dios en su grandeza nunca está ocupado para hacernos a un lado. Nunca tiene demasiado trabajo. Él es todopoderoso. Él siempre está listo para recibirnos y escucharnos. Cuando vamos y oramos, Dios no está ocupado viendo lo que está pasando con el virus en la China o lo que está pasando con las guerras allá en el Medio Oriente. Dios está atento a cada uno, una grandeza tremenda. Pero yo lo creo. Yo lo creo porque yo lo siento. El Espíritu Santo me da testimonio de que, verá, que soy hijo de Dios. Y de que soy algo especial. Soy un niño que Dios me ama, como el Padre ama al niño. Aún más, porque nosotros amamos imperfectamente. Siempre voy a decir eso, pero Dios ama con un amor perfecto. Y Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él nunca está demasiado ocupado para no atendernos. Qué hermoso ese pensamiento, ¿verdad? Entonces no estamos solos. El Espíritu Santo, espero de que esté comprendiendo el mensaje, ¿verdad? De que está con nosotros para recordarnos de que tenemos un Padre Celestial que se interesa por nosotros, que se preocupa por nosotros. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, sigue diciendo, exponiendo el apóstol Pablo en otro libro, en Gálatas, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí está otra vez esa palabra. O sea, de que nuestra relación, encuéntreme usted una religión donde Dios es Padre, no la va a hallar, excepto en el judaísmo. Pero la mayor parte de las relaciones tienen a dioses distantes, lejanos, que no están interesados en las vidas, en las personas. Incluyendo el Islam, que se dice, ellos creen de que son parte de la verdad que se le reveló a Abraham, del Dios Todopoderoso, del Creador, de Jehová, Dios de los ejércitos. Aún ellos no tienen esa relación. Ahí podemos ver de que su relación es falsa, que es una religión falsa, donde Dios está lejos.
de las personas. No hay una relación estrecha con Dios. Sin embargo, Dios, desde el principio de la creación, la Biblia nos demuestra de que ha tenido una relación cercana con el ser humano. Qué importante es conocer eso. Qué importante es entender eso. Especialmente, como vuelvo y repito, nosotros los que tenemos la palabra de Dios, de fortalecernos, ¿verdad?, en esa verdad. Y ya casi terminamos, hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. En el tema, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestra vida, sigue diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ahí está, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la realidad. Por eso nosotros podemos soportar cualquier cosa que venga, ¿verdad? Dificultades, a pesar de que sean difíciles, y Dios nunca va a permitir una prueba tan grande que no la podamos soportar. Dios siempre permite pruebas para hacernos crecer, para darnos paciencia y para darnos esperanza a través de esas dificultades. Y sabemos que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, de que no es algo como hemos dicho, producto de nuestra imaginación y casualidad, porque ¿quién va a querer estar orando cuando hay dificultades? Normalmente los humanos tendemos a hacer las cosas a nuestra manera, a decir, bueno, yo no necesito de nadie ni de nada. Sin embargo, nosotros vamos siempre a la presencia de Dios, a clamar su ayuda, a clamar su fortaleza. En conclusión, amados hermanos, el Señor quiere que usted sepa, que tú sepas, entiendas y comprendas que tú no estás solo o sola. Yo no sé si hay alguien, ¿verdad?, que está diciendo: yo estoy solo, a mí todo el mundo me ha dejado, ¿verdad? A mí me han desamparado, a mí no me han venido a ver, a mí se han olvidado de mí. Pues sepa de que no estás solo. Dios quiere en esta tarde que tú sepas que no estás solo o sola, amado hermano. En Isaías 41:10, ¿verdad?, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es tan hermoso. Cada pasaje que estamos leyendo es para pararse bastante, ¿verdad?, y dar ejemplos bíblicos si es posible, para que comprendamos, ¿verdad?, lo que Dios nos está hablando. Pero no lo hacemos porque, ¿verdad?, lo que queremos hacer es que el mensaje venga y comprendamos de que Dios ha prometido en su palabra, y que el Espíritu Santo confirma, nos recuerda, nos guía hacia las verdades de Dios, para que agarremos aliento, para que agarremos fuerza. De esa manera es que el Espíritu Santo nos consuela, nos levanta, nos anima, nos motiva, ¿verdad? En Isaías 43, versículo 1 al 3 sigue diciendo: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. Yo no sé por qué esa palabra me gusta bastante, me gusta estudiarla. No temas, el temor. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dios muchas veces hace muchas cosas por salvarnos, ¿sabe? Por eso nos gozamos en su palabra, en sus promesas, en sus verdades. Por eso nos gozamos que Él no nos ha dejado solo, que nos ha dado su Espíritu Santo para recordarnos estas verdades, para fortalecernos a través de esas verdades y de esas promesas, para que a través de esas promesas no perdamos la esperanza.
Ese es todo el propósito del mensaje, amados hermanos. De que usted sepa que Dios está con usted. Y de que Él no es como nosotros. Él no es como el hombre y no es como la mujer. Se vuelvo y se lo repito. En Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará? Le pregunta Dios a Israel. Porque Israel, pensando de que Dios ya se había olvidado de él por tanta falta, tanto pecado, tanta idolatría, pensó que Dios se había olvidado de él. Lo único que tenía que hacer Israel era humillarse, pedirle perdón a Dios, alejarse de la idolatría. Y Dios lo iba a levantar, lo iba a restaurar. Pero Dios le pregunta a Israel, porque Israel decía: ya me dejaste, ya me abandonaste. Y le pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta que usted se la puede hacer hoy en día. Mediten esa palabra. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta es sí. Hay muchas mujeres en el mundo que hacen eso, que después de dar a luz no se compadecen del fruto de su vientre. La mujer puede hacer eso. Por eso Dios dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso le digo, mire, si usted ahorita está en casa solo y ha estado últimamente en estos días de esa manera, sepa que Dios no es como nosotros, no es como el humano, no es como la mujer, a pesar de que las mamás están supuestas a amar a sus hijos, a sus recién nacidos. Muchas de ellas abandonan a sus hijos recién nacidos. No se compadecen, pero Dios no es así. Dios dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y terminamos con este versículo hablando de los padres también. Isaías 63, versículo 15 al 16 dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, le dice el profeta a Dios. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Esa es la grandeza de nuestro Dios. La mujer se puede olvidar de lo que dio a luz. Los padres se pueden olvidar, incluyendo a Abraham, el padre de la fe. Se puede olvidar de Israel, ¿verdad? Pero Dios nunca se olvida de sus hijos, de su pueblo, de sus escogidos. Por eso yo le invito a de que se goce en la palabra. Hasta acá el Señor nos ha ayudado, hasta acá el mensaje, esperando que sea de bendición y esperando que usted se goce en la palabra de Dios y que medite en ella, de que medite, que tome un tiempo a solas, ya sea oyendo el mensaje y siguiéndolo a través de la Biblia, o yéndose directamente a la Biblia, y medite en la palabra de Dios para que pueda agarrar fuerza, ánimo, ¿verdad? Para seguir adelante, para terminar la obra que Dios ha puesto en sus manos, cualquiera que sea, ya sea de ayudar a su familia, ministrar a su familia, a su esposa o a su esposo, orar por su esposo, a sus hijos, ¿verdad? A sus seres queridos, a los parientes, a aquellas vidas que no conocen del Señor Jesucristo. Cualquiera sea la obra pequeña o grande, meditemos en la palabra de Dios y fortalezcámonos en ella, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros y quiere que comprendamos cada día más esas verdades, ¿verdad? Y Él no nos ha abandonado. Él está con nosotros y estará para siempre, dice la palabra. Amén. Así es que hasta acá el mensaje de la palabra, amados hermanos, esperando que sea de bendición para su vida. Para mi vida lo ha sido, porque entre más he leído, si algo a mí ha sido de bendición en esta pandemia, es de que me ha permitido tomar un tiempo más. A veces uno se olvida de la palabra de Dios en tanto afán que hay, ¿verdad? Pero esta pandemia me ha permitido volver a ¿cómo se llama?, a valorar mucho más la palabra de Dios. Yo siempre la he valorado en mi vida y hoy mucho más que antes. Y el Señor me ha permitido descubrir estas verdades y comprenderlas un poco más. Como le digo, el tema de Dios
es tan infinito de que vamos a pasar, pudiéramos pasar la eternidad en la tierra y nunca terminamos de conocer a Dios. Por eso es que el cielo no va a ser aburrido. No se preocupe, el cielo no va a ser aburrido. Aquí nos aburrimos porque, ¿verdad?, estamos en esta materia. Pero en el cielo no va a haber aburrimiento. Porque el infinito Dios es tan grande y a pesar de eso, ¿verdad?, vamos a tener tantas bendiciones que no nos vamos a aburrir. Así es que el Señor me lo siga bendiciendo. Le vamos a dar gracias por su palabra para que el Señor, ¿verdad?, se glorifique en su vida, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Señor, yo te pido que seas tú ministrándola en los corazones, Señor. Tú pusiste en mi corazón esta palabra, ministraste en mi vida, Señor. Y yo soy, Señor, como el salmista, yo soy como el apóstol Pablo que decía, creí, por tanto hablé. Yo creo en tu palabra, Señor, y por eso hablo tu palabra. Ahora yo te pido que seas tú poniéndolo en el corazón y las mentes de cada vida que ha visto este mensaje, Señor. Que seas tú ministrándola, Señor. El poder está en ti, Dios mío. Todo el poder está en ti. Y tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios mío. Yo hasta acá llego, Señor. Pero tú, Dios mío, llega a esos corazones, llega a esas vidas, llega a esas mentes. Y dale fuerza, Señor, ánimo, Señor, a mis hermanos. Aquellas vidas, Señor, que tal vez no te conocen, ministrales y que puedan venir a tu conocimiento, Señor Jesucristo, y puedan ver tu grandeza, tu majestad, tu gloria, y puedan comprender de que no hay nada más grande, Señor, que alabarte, conocerte, adorarte, servirte, Señor, y reconocerte como único Salvador y como Señor de nuestras vidas. Yo te pido que los bendiga, Dios mío, a cada uno que está viendo este mensaje y que te glorifiques, que tu palabra haga germinar, Dios mío, sus corazones y que podamos, Señor, que los frutos, Dios mío, puedan ser para la gloria y la honra de tu nombre y que podamos ver esos frutos, Señor, en las vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Danos fuerza, Señor, en estos momentos difíciles y, Señor, confórtanos, consuélanos, ministranos, levántanos, Señor, para seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Señor. Gloria a ti, Padre, Hijo, Señor Jesucristo y Espíritu Santo.